Fui a La Buena Medida a escuchar el proyecto, pero estaba apurado, tenía una cena, no empezaba la presen, no sé qué pasó, la cuestión es que me fui y quedamos para volver a encontrarnos con Becky. Y después cuando fui a la casa de Jorge, la segunda vez que nos reunimos y escuché la presentación, fue una presentación rápida y eso a mí me gustó. Entonces yo quería como hacerlo de la misma manera con mis contactos y me sentaba tratando de hacerlo rápido y solo en un bar. Y el otro día eso no me funcionaba, empecé a entrenar un socio que me dice, bueno, mira, todos mis contactos son de negocios, la verdad que quiero que le des una presentación. Me empezó a decirle cómo podía yo presentarle, me empezó a mostrar cómo era yo al principio, incluso frente a tener que presentar hoy. Y creo que la mejor manera de poder presentar es alinearse con lo que es la presentación, porque es la única manera simple y duplicable de hacerlo. Y en realidad la persona que está enfrente no creo que cierre demasiado por cómo ustedes cuenten la presentación, sino por la energía, por la emoción y la convicción que transmitan. Y empezamos a presentar desde que nos sentamos enfrente de la persona con la primera impresión, algo que me costó mucho entender. Vito me ayudó mucho en eso, Becky también me ayudó mucho en eso. Yo mientras más agujeros tenía el jean, mejor. No sé si alguien... Ahora se usan los jeans con agujeros, pero en ese momento eran de jeans de 3, 4 años que estaban todos rotos. Y no se trata tampoco de comprarse ropa, pero sí de poder elegir algo que nos haga sentir presentados y también ir arreglados y afeitados o usar los productos, que todo eso la gente lo empieza a mirar enseguida. Conectar contando nuestra historia y que también podamos ser simples a la hora de transmitirle esto. Bueno, mirá, yo quería emprender y la verdad que encontré en este proyecto algo sólido a largo plazo que me gustó y pensé en vos por tal y tal cosa. Entonces conectar con esa historia, pero si a lo mejor la persona no es emprendedora, tratar de conectar desde otro lugar con la historia. Por eso conocer a esas personas y conectar. Y aprenderlo mientras se va haciendo, porque la presentación uno a veces quiere saberla perfecta. Para mí mucho no funciona, el que lo hace y le funciona está bien, pero vienen esos que dicen voy a practicar con vos, con tu patrocinador por ejemplo, a ver cómo me sale, porque en realidad después el contexto cambia mucho cuando estoy frente a alguien que viene a escuchar por primera vez. Entonces creo que la clave es empezar a presentar y empezar a dar esa presentación. Que cuando arranqué, esta semana estuve muy movilizado con los comienzos, a partir del centro de experiencia. Ayer nos juntamos en La Buena Medida con un equipo que vino del sur y todo eso, allá están. Todo eso me empezó a mostrar un poco la época de los comienzos, en donde con el celular, que no había muchas funciones tan modernas como ahora, yo la grababa a Vito en una nota de voz, a Jorge, a Sol, bueno, los que presentaban en ese momento, y me iba a dormir escuchando esas presentaciones. Hoy hay 10.000 presentaciones en YouTube, pero la manera de empezar a aprender a presentar fue escuchar esas presentaciones una y otra vez para ver cómo rompían el hielo, para ver cómo decían en el plan de compensación tal cosa que por ahí yo no sabía tanto decirla. Entonces ese ejercicio se los recomiendo. Tenemos distintos tipos de presentaciones. Un one-on-one es uno a uno, eso puede ser en un café o puede ser en un Skype, dependiendo también cómo lo hagan. Grupales o presenciales, hay muchísimos sistemas en Argentina que nos sirven para aprender eso. Webinars, que es online, videoconferencias, todos los jueves a las 10 de la noche hay una en algunos equipos, tenemos distintas opciones, ustedes pueden tomar esa iniciativa, fue algo que yo también usé mucho al principio para poder duplicar y también para poder dar un espacio a gente que empezaba a presentar y que pudiese animarse en esas plataformas que quizás es un paso anterior a presentar en público, y también presentaciones corporativas como la que vamos a tener hoy y va a haber un montón de gente. Bien, a ver qué sigue. Importantísimo para mí es hablar de visión. O sea, cuando presentamos el proyecto, quizás a veces nos obsesionamos en decir datos técnicos, o por ejemplo, a mí me gusta mucho la innovación, estudié diseño industrial, me encanta esa parte del proyecto, y cuando yo daba mis primeras presentaciones estaba 15, 20 minutos quizás hablando solamente de innovación y de lo que significaba para mí eso, y eso obviamente no lo hacía duplicable. La visión es poder trazar una línea de hacia dónde va la compañía, de poder transmitirle a la otra persona esa visión de que este proyecto va a seguir creciendo un montón. Y en esta placa inicial es bueno poder hablar de eso, ¿no? De la visión de algo que va a crecer, de la confianza de saber de dónde viene la compañía, o sea, de la trayectoria de la empresa, la solidez, que nos permite esa solidez hoy tener un futuro. Porque la espalda que tiene Nuskin es enorme, por eso Nuskin pudo atravesar cada uno de los momentos que ha pasado en cada uno de los mercados, porque tiene muchísima espalda y muchísima experiencia en cómo crecer y en cómo guiarnos a nosotros para poder avanzar. Y claramente delante nuestro va a haber personas que van a estar buscando
poder ser socios, vendedores o clientes. En realidad ellos quizás no vienen buscando nada, que sepan que están buscando a veces. Entonces uno tiene que saber indagar y ver en dónde se va a identificar esas personas. Quizás tenga un gran perfil para hacer el negocio y el día de mañana sea un diamante azul, pero su atracción inicial está en el producto y muchas veces esa ansiedad nuestra de querer que haga el negocio porque vemos ese potencial, lo hacemos ir desde cliente a socio y en realidad ahí vamos a alentar el proceso de inicio de esa persona. Lo mejor es que pueda tener impacto con el producto, que pueda ver lo grandioso que son los productos y luego después poder hablar otra vez de la visión. Esto me encanta, yo siempre quise emprender, pero nunca, ni en la facultad, ni en la escuela, ni tampoco lo hablábamos en casa, era estos 5 puntos claves para entender por qué un negocio funciona o no. La mayoría de los emprendimientos en Argentina fracasan, hay un número altísimo, el 90% de los emprendimientos en Argentina fracasan, yo fui parte de eso, y tiene que ver porque no entendemos bien estas cuestiones, ¿no es cierto? Hoy, no sé, quizás acá en el salón hay alguien que está invirtiendo en nuevos negocios y en nuevas cuestiones y lo bueno es preguntarse hacia dónde va ese mercado, con quién me voy a asociar, de qué manera voy a ganar dinero. Y bueno, y otro de los errores que cometemos también acá es empezar a desarrollar demasiado eso, ¿no? Sí está bueno dárselo a entender a las personas en la presentación, pero no extenderse mucho en esta diapositiva, que es un error común también, porque después se nos hace muy larga la presentación. Está bueno nombrar de lo que vamos a hablar y poder entrar enseguida a desarrollar cada uno de los temas. Hay distintos tips que tenemos que tener en cuenta para poder hacer una presentación efectiva. Algo que a mí no me funcionó y seguramente no le va a funcionar a nadie es ir a un lugar, sentarse y hacer un monólogo de la presentación y contar su historia y no tener una edificación previa de alguien, conectarlo con otra persona de su equipo, mostrarle lo que hay detrás de esa información que vos le estás presentando. Y siempre pónganse en ese lugar de cuando ustedes escuchaban el negocio por primera vez y necesitaron, y fue clave la edificación que esa persona hizo sobre el trabajo en equipo, sobre la compañía, o le mostró el resultado de otra persona o de su patrocinador. Y por ahí podemos decir muchas veces que trabajamos en equipo, pero si no termina esa present y llamamos por Skype a nuestro patrocinador para mostrarle realmente que esto es trabajo en equipo, todo depende de cómo hagamos la práctica. También es algo común que cuando estamos siendo ayudados por alguien que nos está dando esas primeras presentaciones, que obviamente es nuestro patrocinador o alguien en la línea ascendente, interrumpimos, ¿no? Como que queremos que eso lo diga de otra manera, o justo cuando como sabemos cómo es la otra persona, lo cortamos y le decimos algo porque no queremos que escuche esto, porque queremos que esto lo escuche de otra manera, y en realidad eso le quita edificación a la persona que está presentando, obviamente, y también le va a sacar seriedad a la presentación. Lo más importante es que ustedes hagan una edificación de esa persona antes de empezar, y dejarlo a que desarrolle todo el tema y luego después, sí, está bueno que se vayan entrenando para ir haciendo acotaciones productivas para la presentación, no cuando termina la presentación volver a hacer toda una presentación de vuelta, porque hay personas que terminan la presentación y vuelven a pasar de vuelta por todos los temas. Identificar a la persona con una historia, eso es clave. Si tenemos a alguien enfrente que es arquitecto y tiene un más 40, como decían el otro día, yo le voy a contar la historia de Nacho, le voy a contar lo que Nacho ha logrado, qué pasó con su visión y con su plan de trabajo en estos años que Nacho está desarrollando el negocio. Y así traten de tener, antes de empezar la presen, saber qué hace la otra persona y empezar a recapitular. Bueno, eso. Como dice Blake, eso. Una historia parecida. Y si no saben de una historia, le preguntan a su patrocinador. ¿Alguna historia de alguien que sea arquitecto, que haya estado en Sudáfrica, en Islandia, o no? O alguien que esté trabajando en algún lugar. Entonces ya tienen esa historia a mano y les va a servir muchísimo para poder mostrarle a esa otra persona que lo pueda hacer. Si no hay cierre, pactar para, de nuevo, después va a venir el tema seguimiento, pero eso es muy importante, ¿sí? Volver a quedar en algo. Una persona va a cerrar por 3 o 4 golpes de impacto. Un golpe de impacto va a ser cómo te vean a vos, seguramente. Otro golpe de impacto quizás va a ser la presentación. Otro golpe de impacto el producto. Otro golpe puede ser el evento. Una charla con tu patrocinador. Pero también tenés que tener pensado esos impactos y saber que no es tan importante todo lo que digas, sino qué tan efectivos pueden ser tus impactos. Aprovechar las presentaciones grupales para cierre y validaciones, esto es clave. Las presentaciones grupales validan muchísimo el resultado del negocio. Cuidar las formas es clave también. Ir aprendiendo a hablar mejor, ir aprendiendo a expresarnos mejor. Hacemos un negocio de comunicación. No buscar convencer a las personas también es muy importante. Usar palabras como esto es